Buenas tardes a todos y a todas. Esta iniciativa la propuso mi compañera, hay que decir la verdad. A principios de la asignatura, a principios de las reuniones que tuvimos con la asignatura, y bueno, yo por una serie de circunstancias personales me incliné por este tema. Ya había trabajado algo sobre género y publicidad, pero decidí darle el matiz, o más que matiz, impregnarlo, ¿no? Aunque hoy no es el Día de la Violencia de Género, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o la mujer visible en diferentes aspectos de la vida y de la sociedad, sí que me interesaba este punto de vista, ¿no? Entonces, para no ser yo sola, porque lo que me interesaba sobre todo para vosotros como futuros educadores, que además vais a tener entre vuestras manos esa responsabilidad no solo de educar académicamente, sino de formar en valores a un alumnado bastante sensible, porque estamos hablando de adolescentes, sobre todo en la ESO, ya un poquito más eh, o se supone o confiamos que es un poquito más formado en bachillerato, pero tenéis esa responsabilidad. Entonces sois jóvenes, todos vosotros, parte de lo que vais a ver aquí quizás os suene muy lejano, pero sí que me interesaba que vierais esta perspectiva a través de la historia, ¿no? De cómo bueno, pues se ha utilizado a la mujer de alguna manera, ¿no? A través de unos estereotipos fijados con propósito. Entonces, bueno, voy a compartir, a ver si me sale bien, porque es que este no es el de la UMA, este es el mío, no me deja poner la cuenta Google de la UMA, entonces te coarta alguna o te prohíbe algunas acciones. No sé si veis el PowerPoint, ¿lo veis? Sí. Sí. Vale, voy a minimizarlo un poco, así también puedo veros yo, si no lo veis muy pequeñito, porque me gusta así más para pasar. ¿Lo veis bien? Sí. 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 Bueno, vale, gracias. Si os parece, empiezo yo y luego presento a Carmen, ¿vale? Que es ella, Carmen Jiménez Aranda. ¿Por qué elegí esta imagen? Que diréis, bastante significativa, ¿no? Está cortado por aquí porque es realmente un anuncio. Ahora os lo mostraré. Es realmente un anuncio, es una publicidad real. Es decir, voy a ir a ella. Aquí la tenéis. Una chica con el ojo morado y el agresor está detrás. Ahora iremos a ella más detenidamente. Pero bueno, es un anuncio de una línea de perfumería. Fijaros. Entonces, yo quité lógicamente el nombre del anuncio. Él merece, o sea, no importa nada de lo que haya pasado. Yo lo amo, usted lo ama, le está dando ya un carácter combinativo, ¿no? Usted lo ama y por tanto él merece cualquier cosa, en este caso, esta línea de colonias, ¿no? O de perfume. Bien, me llamó mucho la atención y cuando lo vi, pues lo elegí, ¿no? Para el cartel. Cuando hablamos de violencia, esto ya era demasiado largo, incluirlo en el texto del título. Violencia se escribe con V, perdón, pero voz, valor y visibilidad también. Ahí era el argumento de la V. Y luego utilizar de mujer objeto a sujeto víctima, ¿no? En la publicidad de la primera mitad del siglo XX. Bueno, veremos algunos ejemplillos también así a modo de cuentagotas de la segunda mitad. Y veremos también
una involución que se ha producido y os sorprenderá. Hablamos de violencia, ¿no? Y diréis que bueno, esto es un ejemplo aislado, ¿no? No creemos que todo sea así. ¿Qué significa violencia? Cualidad de violento, violentar, según las acepciones de la RAE. Violar a una persona. ¿Y qué es violentar? Pues aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Dar interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito. Bueno, entrar en una casa contra la voluntad de su dueño. Poner a alguien en una situación violenta o hacer que se moleste o enoje. Yo me quedaría con la acepción número 2 y con la número 4 con respecto a nuestro argumento, porque la publicidad no deja de ser una imagen con un texto que nos está empujando, nos está conduciendo a consumir, ¿no? Pero en cierto modo nos está conduciendo a realizar una acción, ¿no? Mediante un escrito o mediante ya en publicidad de televisión, en cualquier otro medio actual de redes, con voz, ¿no? Y la cuarta, sobre todo, poner a alguien en una situación desagradable simplemente o hacer que se moleste, ¿no? Ya eso significa violentar. Por lo tanto, no estamos hablando de algo baladí, estamos hablando de algo con bastante peso. A veces no caemos incluso, perdonadme si freno el discurso, pero son personas que están entrando y le tengo que dar paso. A veces no caemos en que lo tenemos día a día, ¿no? Y lo tenemos día a día incluso en la música que escuchamos. Es decir, el reggaetón, algunas canciones, la mayoría, suenan en la radio y la ponemos en el coche. Y no nos damos cuenta, yo misma, o sea, y hablo en primera persona del plural, es decir, no nos damos cuenta de que llevo detrás a una niña de 8 años y que se está empapando de esas canciones y de su contenido, aunque ahora mismo no sea consciente de lo que está asimilando de forma automática, ¿no? Es un apunte que os doy. Bien, hablamos de feminismo, ¿no? Lógicamente, en el Día de la Mujer, ¿no? No quiero leeros literalmente. Si alguien necesita las diapositivas, aparte de que las charlas se van a colgar en YouTube, yo se las paso, ¿vale? Sobre todo a los alumnos. No quiero leer las citas literales porque la tenéis aquí, pero bueno, una síntesis. Hablamos del Día de la Mujer, hablamos de feminismo y como movimiento social, bueno, pues constituye una de las manifestaciones a nivel histórico más relevantes, ¿no? De lucha emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos. ¿Por qué hoy, y no me quiero inmiscuir en la parcela de mi compañera abogada, ella va a hablar por qué ahora insistimos tanto en darle más importancia a la mujer? No se trata de darle más, se trata de buscar la igualdad, pero es que antes no la había, antes que estaba totalmente oscurecida, ¿no? Entonces, bueno, desde las movilizaciones para conseguir el voto, las reivindicaciones iniciales, siguen existiendo demandas sociales como la discriminación civil para las mujeres casadas, el acceso a la educación o el trabajo remunerado que durante muchos años, muchas décadas, las mujeres tuvieron que sufrir, ¿no? Y esto es uno de los temas de los que hablará mi compañera. Bien, y aquí tenemos el ejemplo que os he puesto de publicidad, ¿no? Mujer como propiedad, es decir, eres mía y te pego porque eres mía, ¿no? Eres una cosa. Esto yo lo he incluido dentro de la publicidad del machismo y la sumisión, ¿no? Una forma de cosificar a la mujer y conduce a la violencia, ¿no? Y a la violencia que se asume por la sociedad. Es decir,
Esto corresponde a un anuncio de los años 60 aproximadamente, y ahí estaba totalmente aceptado pues que una mujer dependiera de un hombre para todo, a nivel legal, y repito, no quiero entrar demasiado en esto, y sobre todo a nivel social. Esto era algo habitual. Puede resultar un poco chocante para nosotros, pero era así, ¿no? El papel de la publicidad. ¿Por qué he elegido este vehículo, ¿no? Nuestra asignatura es complementos disciplinares, perdón, para la formación en historia, geografía, historia del arte y filosofía, ¿no? Y la profesora Carmen Rosa García y yo nos ocupamos de la formación disciplinar en historia. Bien, yo a mis alumnos, ya lo habéis visto, ¿no? Siempre he buscado, y en el trabajo final me he ocupado del cine, ¿no? Como otro vehículo para poder enseñar historia, y me parecía interesante el tema de la publicidad como una forma de plasmar gráficamente un reflejo de la sociedad de una época, ¿no? Y en determinadas épocas lo vais a ver muy bien, ¿no? Bueno, ya sabéis, sobre todo los historiadores lo hemos tratado en múltiples ocasiones, textos, testimonios, manuscritos, etcétera. Obras artísticas que el ser humano crea, esto es un error, crea y conserva, ¿no? He hablado muchas veces de patrimonio, esa necesidad de conservar esos testimonios del pasado, pero la publicidad casi hasta relativamente fechas recientes no se ha considerado como algo con valor patrimonial, ¿no? Y tiene mucho, es una expresión, mezcla literaria y mezcla artística, que como he dicho antes tiene una función, esencial, que es comunicar y conducir al consumidor a hacer determinada cuestión, ¿no? Pero siempre ha sido un medio de comunicación, digamos, de todos el peor valorado, ¿no? Es molesta, ruidosa, en muchos casos, sobre todo desde que empezó a irrumpir en la televisión. Aquí otra persona para entrar. Por lo tanto, se ha desdeñado, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Hay países en los que sí ha habido un compromiso mucho más intenso con la conservación de la publicidad como patrimonio, como elemento patrimonial, y existen de hecho museos donde se conservan elementos publicitarios utilizados en diversas campañas, la cartelística, que sí, que en España el cartel se valora, pero otro tipo de publicidad no tanto, ¿no? Bueno, esto lo puedo pasar, son diferentes enlaces a esos repositorios y museos incluso, donde se conservan elementos publicitarios. Y es otro ejemplo de anuncio de esa utilización de la mujer como propiedad, ¿no? Y fijaros lo grave, ¿no? Mi jefe quiere saber la marca de medias que uso. Ya no es el marido, sino el jefe. Esto era real, es decir, la mujer, hasta bien avanzados los años 80, se sometía no solo al marido, bueno, en principio al padre, pero también a los hermanos. Por supuesto, a un superior hombre. No hablemos de la autoridad, porque los agentes de la autoridad eran todos hombres. Entonces, esto no es más que un reflejo fiel de esa realidad social, ¿no? En esta cita os digo, o plasmo un poco, que ese papel decisivo como instrumento de comunicación social que juega la publicidad, ¿no?
porque, y ojo a esto sobre todo en vuestra labor como futuros docentes, porque conforma modelos colectivos de valores, de comportamiento, y ofrece al público no solo productos, es decir, no se trata solamente de vender, sino también modelos de actuación, o sea, modelos de actitudes, ¿no? Formas de vida. Con lo cual muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes, ahora mucho más que en la televisión, y antes pues era publicidad impresa sobre todo, ¿no? Ojo a esta cita, porque es bastante importante en el terreno educativo. Esta no es española, pero bueno, la podemos utilizar para ilustrar el discurso de mujer como propiedad, como cosificada. Y aquí, con mujer, ahora veremos los diferentes estereotipos. Voy a acercarlo más. No es una foto muy buena, pero es la que he encontrado. Hay muchas maneras de tener sujeta a un hombre, ¿no? Porque era importantísimo. O sea, una mujer sola era algo que no se concebía, y ya más con cierta edad. Y era tachada socialmente. Alguna tara tenía que tener. Es decir, la solterona, la famosa frase de la solterona, ¿por qué se ha quedado soltera? Algo tiene que tener, ¿no? Si no ha sido capaz de tener sujeto a un hombre. Y esta era una de las formas que Plaites, en este caso, creo que es, Spontes, perdón, pues ilustraba, ¿no? Pues un conjunto de ropa interior, fijaos que sexy, irónicamente, pero bueno, en aquella época, años 50 aproximadamente, 50 y tanto, era lo que se estilaba y era la forma, ¿no? Pues para seducir. Obviamente, estamos hablando del hombre ya casado. A una mujer en esta época no se le ocurriría mostrar su ropa interior ni a un novio, ni por supuesto a un amigo, ni a nadie, ni a su padre incluso, ¿no? Ni a su hermano. Fijaros, ¿no? La diferencia. Y este también es otro, que no es español, pero viene al pelo. Ella no tiene cara de estar pasándolo mal, decir, bueno, está posando para una campaña, pero en realidad lo que está demostrando es que está sumido, es decir, un mal café lo que puede llegar a conducir es a este desenlace, ¿no? A esta consecuencia. Imaginar. Bien, hablábamos de los estereotipos, ¿no? Hay muchos, yo lo he intentado sintetizar al máximo, los más repetidos en esta franja de la primera mitad del siglo XX de los que hablamos o va el argumento, pues la mujer bella, ¿no? La imagen física es su cuidado esencial. Hemos visto antes, aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Cómo tiene que cuidarse para mantener al hombre a su lado y que no le sea infiel. Porque entre otras cosas, si le era infiel, ella se tenía que aguantar con esa infidelidad porque no podía hacer otra cosa en esa época. Entonces, bueno, uno de los objetivos clave en la vida de una mujer, ser bella y cuidarse. Mujer como objeto sexual, ¿no? Relacionada con el sexo y el erotismo. También es algo, sobre todo utilizado, ya lo veremos, en productos para hombres. Productos dirigidos de forma concreta a hombres. Y mujer ama de casa, ese es el que más, durante el franquismo es quizás el que más se explota. Se reduce la mujer a la función reproductiva, es decir, es madre y ama de casa. Por lo tanto, eso es lo que más se potencia en esa imagen, en esas visiones de la mujer. Y hay otra, que es mujer como niña virginal, que incluso salen niñas, ¿no? Imitando a su madre, su mamá, niñas muy socializadas en papeles femeninos, clásicos, estereotipados, como lavando o planchando o cocinando.
Incluso, bueno, los juguetes de la época eran así. Y yo, que soy una mujer nacida a principios de los 70, pues una vez me encargaron un tema de género y me dio por las canciones. Por eso he hablado antes del reggaetón. Y me acordé de unas canciones que interiorizábamos los niños y las niñas en este caso, como algo totalmente natural y memorizábamos que eran las de los payasos de la tele. Una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que planchar y luego continúa la siguiente estrofa porque no podía jugar porque tenía que lavar, porque tenía que cocinar y así termina y la niña todos los días de la semana nunca podía jugar porque siempre tenía una labor que hacer en el hogar, ¿no? Esto era habitual en los años 70. Estoy hablando de entre el 73 y principios de los 80, ¿vale? Era algo que interiorizabas. Ahora, cada familia sí que es cierto que ya a finales de los 70, sobre todo, y hago aquí un inciso, ¿no?, en el discurso, influía mucho si la madre trabajaba fuera del hogar o no. El micromachismo que se generaba o los micromachismos que se generaban en el hogar. Dependía mucho. Yo, por ejemplo, no lo he vivido en casa. Mi madre trabajaba fuera y mi madre nunca ha sido una mujer machista. Ha sido todo lo contrario. Y cuando os digo, vuelvo a este ejemplo, esto se le enseñaba solo al marido. Efectivamente, ella sí cumplía con estos requisitos, pero el tema de la solterona a ella nunca le preocupó. Ella se casó mayor porque ella cuando era joven, muy, muy jovencita, era habitual, bueno, pues echó un novio con 15 años y estuvo 10 años con él y precisamente huyó de estos machismos, ¿no? De los celos exacerbados, del control, de la dirección. Dirección me refiero a dirigirla hacia un determinado camino. Ella no podía salir con mi abuela siquiera ir al cine y cortó radicalmente con eso. Contó con 25 años y dijo que nunca más iba a estar sometida a un hombre. Entonces, en aquel momento, pues fue una mujer con ideas un poquito transgresoras, ¿no?, para aquel momento. Entonces, yo esto no lo he vivido tanto, pero amigas mías y familiares míos sí. Y yo he ido a casa de amigas de mi edad o primas de mi edad donde sí había un machismo. Y era ella la que se levantaba a quitar los platos, a ponerlos, a ayudar a la madre a limpiar, mientras los hermanos de su edad se quedaban sentados junto al padre. Con lo cual, el ejemplo que os he puesto de los payasos de la tele, que yo no sé si alguno os sonará de los jovencitos, voy a minimizar la diapositiva para veros las caras. ¿Os suena? Soy muy jovencito. ¿Os suenan los payasos de la tele? A mí sí, vaya, mi madre es que me ponía esas canciones en el coche, el CD no sé si eran de los 30, a mi niño de 30 años, y a mi hermano se las sigue poniendo. Vale. Yo lo tenía en disco, fijaros, si soy yo antigua, en vinilo. Pues es un ejemplo más. Pero bueno, lo interiorizábamos, quiero decir. Era algo habitual, ¿no? Ejemplos de estos estereotipos. Bueno, pues de la mujer bella. Fijaros, en la misma marca, Petróleo Gal. Esto viene de la marca Gal, que después se quedó solo con Gal. Mujer bella. Bueno, pues una mujer con un pelo frondoso y está anunciando el producto, ¿no? Aquí la niña virginal que usa el producto para tratar al abuelo, para que le crezca el pelo, y el hombre, pues en una posición de protagonismo, de sociabilidad, le está recomendando a un amigo que le trata como hermano, bueno, pues que use ese producto. Bueno, estos son diferentes aspectos con los que juega la publicidad a nivel sociológico. Estamos hablando básicamente de imagen y texto a diferentes niveles, un texto prioritario y textos secundarios de menor tamaño a nivel jerárquico, ¿no? Encontramos la plástica de la imagen,
una codificación cromática, es decir, hay colores, cuando ya se utilizó el color en publicidad impresa, donde existe una asociación con símbolos de cualidades típicamente femeninas, como pueden ser el rosa o los tonos más suaves, el rojo, por supuesto, y los típicamente masculinos, como sabemos, el azul, etc. La palabra, que no solo refleja la noción de la cosa, es decir, la información, el caudal informativo, sino la esencia de la cosa, es decir, el caudal emocional, ¿no? Los hombres y mujeres son calificados de forma diferente en la publicidad, así como en la vida diaria, por eso son reflejos de esa vida. Y bueno, la tipografía. Diferentes juegos de letras, diferentes, valga la redundancia, diversas, para enfatizar el mensaje. No es otra cosa que... Y luego la asignación de roles, ¿no? Bueno, pues la mujer, ya lo hemos dicho, los típicos estereotipos y los roles del varón. Padre, juega con los niños, enseña, es profesional, mientras que la mujer es ama de casa, el varón es protagonista, conduce y dirige, y la mujer acompaña. Y los entornos, la mujer suele estar en entornos privados o se la ubica en entornos privados íntimos, mientras que el varón está en espacios públicos, sociables. Ejemplos de los años 20, finales de los años 20, donde había cierta libertad, ya la veremos, pero no dejaban de encontrarse otros ejemplos con micromachismos, ¿no? Aquí vemos el anuncio de una máquina de escribir donde aparece un hombre obviamente ataviado como un jefe con su cigarro y una mujer que se supone que es la secretaria que la va a usar, ¿no? Pero bueno, al menos aparece una mujer en el entorno laboral. Ahora veremos los oficios que estaban destinados a las mujeres, que no eran todos, las profesiones. Y aquí no deja de utilizarse este típico y estereotipado esquema tarde y mal. Estaba hablando de la olla express, está vendiendo la olla express, ¿no? ¿Cuántos pequeños disgustos evitaría la mujer casada guisando con la olla express, ¿no? O sea, el hombre está disgustado porque se le ha servido una comida mal hecha, ¿no? Y ella está con cara de pesadumbre diciendo, madre mía, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de decir, compra este producto y tu marido no se va a enfadar jamás ya contigo, ¿no? ¿Qué sucede con la Segunda República? Aparte de esto que vemos aquí, ¿no? Se consigue el voto femenino, algo que jamás se hubiera pensado. Fue un momento crucial en la lucha por la igualdad de derechos en España, pues ya por fin existía la posibilidad de participar de una forma efectiva en la vida política y laboral, ¿no? Estos son carteles cuando se anunciaba el sufragio. Y en publicidad, pues tenemos ejemplos de la mujer moderna, que se llamaba, ¿no? Una mujer conduciendo un coche, que normalmente era una representación asociada a lo masculino, ¿no? Aunque aquí no se está anunciando el coche, sino un medicamento, mujer moderna con razón toma contra Dolores Veramón. Pero la forma de representar a la mujer veremos que es muy diferente a la que se utiliza en el franquismo. Está conduciendo, es decir, está realizando una labor que puede realizar un hombre y una mujer perfectamente. Aunque sigan tachándonos algunos, y digo algunos, no quiero generalizar, a las mujeres conductoras de mal conductoras. Mujer práctica, también una imagen, moda práctica. También una imagen de la mujer que está anunciando moda, pero con un coche delante, ¿no? Es decir, una imagen muy moderna, ¿no? De aquel momento. Y el anuncio de un balneario donde se representa a una mujer con un bañador y no
bueno, al lado de un trampolín, un macro trampolín, y no en la típica posición tumbada, tomando el sol, estática, cultivando la belleza, sino que aquí, si observamos en la imagen superior izquierda, se procede a realizar el salto. Con lo cual es una imagen en blanco y negro, pero nos dice muchísimo de la concepción que se tenía entonces de la mujer en la publicidad, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que llegamos a este momento. En este momento, desde la República, sobre todo del cartelismo, yo soy una apasionada de los carteles, se hizo una labor estupenda en defensa de esa función o estatus igualitario, aunque con algunas excepciones, y ahora las veremos, ¿no? Pero bueno, el cartelismo como manifestación artística fue una de las más importantes en esta época de guerra, quizás una de las pocas que hubo, ¿no? Y aquí en catalán vemos, bueno, pues diferentes versiones de representación de la mujer como una soldado más, porque no se puede decir soldada, no vamos a cometer este error gramatical. Es decir, era una más y luchaba igual que los hombres, ¿no? Y tenía la misma fuerza del hombre. Aquí está agarrando a uno y le está diciendo no, él, ¿no? Parece decirle, déjame. Aquí también, ¿no? En catalán, la mujer manejando máquinas, equiparable al hombre en fuerza. Y otros ejemplos, ¿no? De lucha y de protagonismo, por así decirlo, de la mujer en este momento bélico. Desde la República, desde la perspectiva de la República, pero ojo, he dicho que también había excepciones y las había, ¿no? Aquí tenemos un cartel que está alertando de las enfermedades venéreas de un soldado que se acerca a una mujer que, bueno, se supone que es una prostituta o una mujer, bueno, dejémoslo en prostituta. O sea, la culpa la tiene ella, ¿no? No la tiene él. Evita las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, bueno, se supone que en este momento histórico las mujeres estaban liberadas y podían hacer a nivel sexual lo mismo que desearan, igual que los hombres, ¿no? Pero aquí quizás ahí se tacha a la mujer del peligro. O sea, ella constituye el peligro, ¿no? Evita las enfermedades venéreas tan peligrosas como las balas enemigas, ¿no? Ten cuidado con qué mujer va. Ahí todavía subyace un poco esa diferencia. Y en este también hay un micromachismo evidente en el texto, no en la grafía de la imagen, pero sí, o sea, no en la iconografía. Mujeres trabajar por los compañeros que luchan. Mientras antes ellas eran las luchadoras, aquí, bueno, pues se las incita a trabajar y a acumular víveres para los luchadores, ¿no? Primera línea. El principio del cambio, ¿no? De miliciana a Virgen María. Aquí hay un cartel de época republicana, o sea, hecho por los republicanos, fijaos, pero que nos retrotrae un poco la pintura religiosa, porque nos muestra a una mujer ataviada como la Virgen, como la Virgen María, salvadora del futuro de la nación y bueno, cuidadora de los niños, es madre, y esa es una de sus funciones principales. Es decir, empezamos a retroceder en lo que habíamos conquistado, ¿no? Y llegamos a una imagen, aviso,
bastante desagradable. Belén, Sí, Belén, discúlpame que te haga un inciso, porque hay sí, algo que seguramente tú me puedas aclarar. No entiendo cuál es dime. la relación entre que a partir de la guerra civil, lo que es el cartelismo, como tú lo has, uy, me sale la palabra, como representación artística, que de alguna forma pone a la mujer como protagonista, no entiendo cuál es esa relación. O sea, consumar a la mujer a la causa bíblica y política, que eso sea sinónimo de compromiso de liberación de la mujer respecto a la sociedad en la República. No sé si cartel bélico, mujer protagonista, liberación de la mujer, no sé cómo asociar eso para ver luego el cambio significativo que supuestamente se produce durante la época franquista y que sí entiendo que va a peor, pero no sé cuál es el papel liberador de la mujer que aparece en el cartel sumado a la causa bélica y política. No sé cuál es. Bueno, Es que el básicamente, cambio de discurso me ha dejado un poco. básicamente has visto los roles que desempeñaba la mujer, ¿no? Y aquí es un soldado más. Enfatizan quizá ese rol en fuerza, en capacidad, en mujeres se ocupaban de las fábricas cuando los hombres iban al frente, pero las mujeres también reclamaban su derecho en ir al frente, ¿no? Y algunas, hay muchas películas famosas, no me acuerdo ahora el nombre, quizás Carmen me puedas tú recordar alguna. Hay una española, bueno, hay muchas españolas de la guerra civil, pero que están las mujeres en las trincheras acompañando a los compañeros, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a eso. ¿Qué diferencia? O sea, no sé si te he entendido bien la pregunta. La Sí, diferencia porque que había en... el, Dime. claro, el contexto, digamos, en el que yo creo que aparece, digamos, esa creo, ¿no? Estoy un poco, me falta información seguramente para posicionarme. Pero creo que hay cierta, no sé cómo decirlo, cierto, digamos, énfasis, digamos, de cambio en la forma en que la mujer, digamos, se asocia a una causa. Sí, En un periodo bélico totalmente. no deja de tener su papel o sea, hay que sumar a la mujer a la causa porque de alguna forma es positivo para cualquier causa política, es la mitad de la sociedad. Pero no sé cómo asociar eso a la liberación en cuanto al rol que tiene la familia, en el trabajo, en el perfil, digamos, de la mujer antigua que está sometida, digamos, a una dinámica familiar. ¿Qué cambia eso cuando aparece la guerra? Si no es más que usar la mujer de nuevo para una causa militar, política y aparece en el cartel. Es como cambia el contexto, es verdad que a la mujer se la suma, pero creo que hay una cierta, digamos, no sé cómo decirlo, cierta hipocresía, ¿no? A la hora de hacer una comparación con la idea de liberar a la mujer. Realmente lo que está es ocupando un espacio que ahora se necesita, digamos, que ocupe por pura, no sé si propaganda, ¿no? Política. No sé si estoy un poco. Bueno, tienes razón en cierto modo, es decir, pero no se trata de un uso en realidad. Se trata más de una necesidad. En realidad, la liberación, los años 20, la Belle Époque, es realmente la época de liberación, ¿no? Donde, pasar de los años 20 a los años 40 fue un retroceso brutal, ¿no? Pero no se trata de un uso por el hombre para la mujer, presentándola como luchadora, vestida de uniforme. Era una necesidad real, ¿no? Es que el bando republicano o el bando, bueno, sí, del republicano, eh, era en efectivos de todo tipo minoritario, ¿no? Respecto al franquista, ¿no? Bueno, al nacional o al franquista. Entonces, bueno, se las llama a hacer de todo, desde atender labores en fábricas que normalmente eran atendidas por hombres por la necesidad de esfuerzo, pero continuaban ejerciendo de enfermeras, de maestras, y también van a luchar al frente, ¿no? Quiero decir, no es que se las use. Bueno, el cartel de la guerra civil, el cartel de guerra es un uso en sí, estamos hablando de apología, tanto de un bando como por parte del otro, y ahora lo vamos a ver. Entonces, obviamente se está defendiendo vencer al enemigo, tanto los republicanos al enemigo como los nacionales a los republicanos, ¿no? Es decir, la conquista del gobierno existente. Entonces, yo creo que no es un uso,
sino una reivindicación de que ellas también pueden, ¿no? Las necesitamos, es cierto, es lo que tú te referías un poco, ¿no? Un aprovechamiento del hombre, pues quizás, pero bueno, pero por necesidades, ¿no? Pero no por Claro, necesidades. no veía el cambio significativo que luego después quizás vuelve a girar. No veía claro el giro, sigo sin verlo. Pero bueno, entiendo que es cuestión de navegar un poco por la información para verla. Ahora lo vas a ver en el cartel, porque en el cartel franquista, bueno, o en el cartel del bando nacional, todavía no hemos entrado en el franquismo, la mujer no la vas a ver nunca vestida de soldado. La vas a ver vestida de enfermera o la vas a ver hoy tengo fallos de memoria, el día menos indicado. De esta donde iba mi madre. Bueno, ahora os lo pongo, la sección femenina. La vas a ver ahí, es decir, en lugares específicos para la mujer, pero no en lugares igualitarios, es decir, en una fábrica, en el frente, por la calle, ¿sabes? A eso me refiero. Y la película, gracias Carmen, la película que os decía, una de ellas, es Libertaria, me la apunta mi compañera, de Vicente Aranda. Ahí se ve, aunque os aviso que es cruda, ¿eh? Ahí se ve como ellas les dicen, no, iros a preparar la comida, iros a atender. No, nosotras queremos estar aquí luchando. Y están ellas en las trincheras. Y ellas incluso pues mantienen relaciones con sus compañeros porque les apetece. Es decir, esa era la libertad de entonces, ¿no? Cosa impensable en fechas inmediatamente posteriores. No sé, ahora espero haberte solucionado y si no, ahora después. Sí, estoy dando la vuelta, pero sí, que Ahora vas a tiene ver el cambio radical, ¿no? Como el programa de la tele. Bueno, esto ya empieza un poquito el cambio, ¿no? Ya no es miliciana, ya es virgen. Y lo que os quería mostrar es una imagen muy cruda la que he encontrado, pero sirve para ilustrar barbaridades. Se hicieron, a ver, quiero en esto aclarar, desde un punto de vista lo más aséptico posible, se hicieron barbaridades desde los dos bandos. ¿Vale? Pero esta es particularmente fea porque están rapando a una mujer republicana o del bando republicano y todos los que están alrededor pues se están riendo de ella, incluido el niño, ¿no? Fijaros que el choque, ¿no? Que es chocante la imagen porque claro, arrebatarle, bueno, cosas de estar en casa, arrebatarle el pelo a una mujer, aunque lo llevara cortito, es ridiculizarla en este sentido, como están ahí, vejarla, ¿no? En muchos aspectos. ¿Qué sucede durante el franquismo? Voy a intentar destacar cosas que no quiero detenerme demasiado porque lo va a tratar mi compañera. Voy a desconectar el teléfono porque no quiero que me molesten más. La mujer casada no disponía de autonomía ni personal ni económica. Y si lo era, si tenía trabajo fuera de casa, no era dueña de su ingreso. Tenía que pedir permiso para todo. Primero al padre y salía de casa para pedir permiso al marido. No quiero entrar en la ley, pero bueno. No quiero entrar porque no quiero meterme en la parcela de mi compañera. El poder del marido era absoluto sobre la mujer. Él sí podía ser infiel y ella, bueno, pues se enfrentaba a múltiples penas que bueno, ahora entrará mi compañera en este aspecto, ¿no? Ejemplos, Alberto, del cambio. Estos son los carteles de la guerra desde el bando nacional, ¿no? O franquista. Las mujeres estereotipadas, pues de enfermera,
de cocineras o de la sección femenina, ¿no? Y la mujer madre, que era uno de los más usados. La madre siempre va a estar ahí, ¿ves? Criando a tu hijo al pecho, cumples un sagrado deber y le evita los grandes peligros, ¿no? Era impensable. Esto era un anuncio contra la mortalidad infantil. Fijar. El biberón, bueno, pues estaba mal considerado. Solamente cuando había tanta necesidad de alimento o la madre no podía producir leche, que bueno, pues se alimentaba con leche artificial, ¿no? Y hijos sanos. Fijaros el mensaje. Madre, debes hijos sanos a España. Aquí. Le está proporcionando un producto que es de cereales y le está diciendo que compre esto pero no por su hijo en sí, sino, fijaros, el contenido nacionalista del mensaje, ¿no? Hijos sanos a España. Seguimos con el estereotipo de la mujer madre y ama de casa. No haga ruido porque papá tiene dolor de cabeza, ¿no? Le está diciendo al niño. Y está anunciando unas pastillas para el dolor de cabeza. Y no aparece el hombre, ¿verdad? Con mala cara, ni que esté demostrando malestar, ni nada de eso, ¿verdad? Aquí vemos una aspirina, bueno, para toda la familia. Fijaros en la diferencia que os voy a mostrar ahora. Dolores de cabeza. Diferentes marcas. Geniol, Cafiaspirina, Evanol. Siempre es la mujer la que está enferma. Y aquí seguimos, volvemos atrás. Aquí es la mujer la que le está diciendo al niño no haga ruido porque tu padre tiene dolor de cabeza. Pero no aparece el padre. Otro estereotipo, la mujer madre y ama de casa. Perdón, continuamos con el mismo. Otra imagen, quería decir. Una mujer aparentemente acicalada, bella, que está mostrando pues un anuncio de una máquina de coser porque es algo que venía innato en los aprendizajes de una mujer, saber cocinar, saber coser y saber ser madre, ¿no? Y luego la mujer belleza. Este es muy interesante porque eso son unas instrucciones para la mujer, unas recomendaciones, ¿no? De lo que le gusta al hombre o cómo debe ser la mujer ideal para el hombre, ¿no? En este momento. Huesos y músculos poco marcados, es decir, formas un poquito redondeadas, no como ahora. Hombros estrechos, caderas anchas, voz aguda, cabello largo, nariz pequeña. Por eso, en esta imagen, esto es una ofensa gravísima. El cabello se concebía largo, o como mucho media melenita, ¿no? Y esto es una ofensa muy grave en este momento. Afición a las tareas del hogar. Fijaros en esta. Instinto genésico pasivo, es decir, la mujer tiene que ser pasiva, el hombre es el que siempre está dirigiendo y mandando, ¿no? Tendencia a la obediencia, predominio de los sentimientos sobre la razón. La mujer no es una ente pensante para nada, solo debe obedecer. Afición a cosas concretas, bueno, y ya dictadas por el régimen, lógicamente. Deseos de maternidad. Ya os digo que una mujer casada sin hijo, algo le pasa, y era así, ¿no? Pocas mujeres creo que en este momento histórico decidieran no tener hijos, algo completamente lícito en época actual. Es decir, se puede ser una mujer completa sin necesidad de ser madre, y yo soy madre, pero abogo, es decir, defiendo
que alguien no quiera ser madre, ¿no? Y bueno, y afición a las tareas de... No es poco visible, es decir, unas cosas, falta de pelo en la cara. Pues esto eran las recomendaciones. Y luego abajo, ¿es usted 100% femenina? Cumpla con esto, ¿no? La mujer belleza, la mujer representada, pues este era un tipo de mujer que luego no era la deseable como para el matrimonio, pero bueno, le ofrecía diversos productos al hombre, productos para el hombre, tabaco, alcohol, puros, únicos para masaje, jabón, únicos para el caballero. La famosa marca de Barón Dandy. Siempre era la mujer belleza, perdón, me he ido uno más. Siempre era la mujer, el estereotipo de mujer belleza, la que ofrecía productos para el hombre. Y aquí lo está diciendo claro, para usted, señor. Y aquí reparación de automóviles, bueno, no es una forma de llamar la atención mediante el anuncio de un taller, ¿no? Aquí igual. Un anuncio de Parera, de la marca Parera, pues que presenta a una mujer y titula De irresistible seducción. Bueno, pues cualquier producto, brillantina, loción, cualquier producto usado es irresistible, al igual que esta mujer que presenta gran belleza. Y este, ¿no? Soberano, famoso, vosotros no sonará, pero yo lo recuerdo. Es cosa de hombre. Además, la radio lo decían mucho cuando había programas de fútbol. Soberano es cosa de hombre. Está la mujer vestida con no sé si es el Atlético de Madrid o porque va con una chapela o el Atlético de Bilbao. Uno de estos dos. Y va con la chapela me da que pensar que pueda ser de Bilbao. Y está anunciando el famoso brandy Soberano, ¿no? Esto está hecho para vosotros y os lo presento yo, bueno, pues que soy algo irresistible. Bien, la mujer también, otro de los estereotipos era el mujer objeto como erotismo que conducía a la perversión en muchos casos, ¿no? Fijaros qué anuncio. Me ponía polvos con demasiada frecuencia y perdí mi novio. Polvo, maquillaje, vaya. Y luego los bailes modernos, ¿no? Joven, diviértete de otra manera. Aquí hay mucha distancia. Es un baile agarrado, lo que se llamaba. Y fijaros, la mujer está representada como el demonio. Y aquí, que hay distancia, ya hay una distancia prudencial, el demonio es él, ¿no? Ella es esa cándida señorita que tiene que guardar las distancias para no caer en la tentación. Instrucciones que daba el régimen, ¿no? Y la mujer niña. Bueno, esto es... se queda en la teoría, ¿no? El tema de unidas sin distinción de clase. Bueno. Las niñas de hoy, las mujeres del mañana, bueno, pues las organizaciones juveniles de la FED y la JONS y un punto más de la sección femenina, ¿no? Y aquí lo que os decía antes con el estereotipo, la mamá enseñando a la niña y en este caso mediante un anuncio de guantes para no estropearse sus manos cuando friega, ¿no? ¿A qué conducía esto? Pues a los roles estereotipados, pues, de anuncios de detergentes y juguetes con los que yo he jugado. Y mi hija juega también, pero ojo, cada vez hay más niños y ya están fabricando cocinitas para niños con colores un poco neutros, por así decirlo, que no son ni rosa ni azul, son grises o son verdes, porque a los niños también les gusta jugar a las cocinitas, igual que a las niñas les gusta jugar a los coches. Mi hija tiene una colección ahí de coches heredada del padre que le encanta. Y aquí han venido amiguitos de ella a jugar a su cocinita. Entonces, ¿por qué estereotipar también los juguetes, no? Bueno, pues en aquel momento se hacía. Y esto es lo que quería enseñarnos, las limitaciones impuestas.
Carreras específicas para la mujer. No se ve bien, pero en el dibujo sí lo podéis observar, ¿no? Costurera, creo que es este. O bordadora. Profesora, institutriz, enfermera, los que son reconocibles, ¿no? Si alguien reconoce alguno más, no sé si sastre. Bueno, aquí está, parece que es la bordadora, que era otra profesión. Sastre o modista, más bien. Pues estas son las que se recomendaban para la mujer. Y otra de las limitaciones, lo de la moral, ¿no? La importancia del ambiente donde se desenvolvía la mujer, las buenas costumbres, el rezo y el lujo, los vicios, costumbres licenciosas, ¿no? Y fijaros una cita de Fray Luis de León: como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento. Y como es de los hombres el hablar y el salir a la luz, así de ellas el encerrarse y el encubrirse. Ahí queda dicho todo. Pues esto era muy habitual y esto lo hemos heredado. O sea, hemos heredado la frase, quiero decir, mujer casada, la pierna quebrada, ¿no? Muchos refranes son los que limitan la actividad de la mujer al ámbito de lo privado, a los quehaceres domésticos, y durante décadas, 40 años, nada más y nada menos, en pocas ocasiones la mujer podía acceder a los estudios, tenía que venir de una clase media alta, y ya os digo, profesora, maestra, en aquel momento una carrera universitaria era algo inusual que una mujer la estudiara en estos años, ¿no?, del franquismo. Enfermera, y luego ya de clase media hacia abajo, bueno, pues modista, bordadora, ideas que estaban muy arraigadas en el tejido social, ¿no? Y estaban preparadas, o se les preparaba directamente para el matrimonio, o estrictamente para el matrimonio, ¿no? No era habitual que una mujer tuviera intereses o inquietudes más allá de casarse. Esta es la guía de la buena esposa, que es un libro que han hecho facsímiles hace poco. Las 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Y bueno, estos son capturas de diferentes páginas. Arregla tu casa, hazlo sentir a tu ancha, sé dulce e interesante y no te quejes. Esta es la mejor. No lo satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar durante la jornada, ¿se entiende? Fijaros, o sea, en capacidad de pensar, ya lo decíamos antes, ¿no? Y de razonamiento se limita absolutamente, ¿no? Y luego esa sumisión conduce a que se repitan esquemas de conducta, que es lo que os he hablado yo anteriormente. Es decir, yo no lo he vivido en carne propia, pero sí lo he vivido en hogares ajenos, ¿no? Es decir, los niños repiten lo que ven de sus padres. Y el niño es un hombre en ciernes, por lo tanto ya le está diciendo a su madre lo que tiene que hacer. Y en este ejemplo, ¿no?, de publicidad, con un texto muy sencillo: mamá, no te olvides que papá la espera en casa, ¿no? No se te olvide la cerveza. Y hay otros, ¿no? Estereotipos, pues la azafata y el comandante de avión en este anuncio de Chiquilín. Y los hombres del mañana, ¿no? Fuertes, poderosos, en una situación siempre superior, ¿no? El hombre frente a la mujer. Y algo totalmente insólito, que es que un niño, que puede ser un puberto, no lo sé, o un adolescente, no se le ve aspecto quizás ni de adolescente, ¿no?
rodeado de, que pueden ser hermanos o amigos más pequeños, está bebiendo una cerveza. Porque esto era considerado, bueno, algo apto, algo que no era censurable, ¿no? Está anunciando Cruzcampo y la está bebiendo un niño mayorcito, vamos a decir, ¿no? Un adolescente. Pero es un niño, no una niña. Y en los anuncios de cerveza, por supuesto, aparece el hombre tumbado disfrutando. La mujer es la que se ocupa del bienestar del hombre, siempre. Y en el colchón también aparece un hombre. Es tarea de la mujer ocuparse del hogar y dentro del hogar, bueno, pues que el hombre tenga un colchón cómodo. Esta ya la hemos visto antes, la de no haber ruido. Y pongo aquí subtítulo: la mujer se ocupa del bienestar del hombre y se debe a él. Y aquí tenemos uno muy claro, aunque os pueda resultar gracioso. El amor empieza por el estómago y está anunciando un electrodoméstico, ¿no? Un marido bien alimentado es un marido feliz, ¿no? Bueno, aquí te habla de, esto es la estructura jerárquica que os comentaba antes de la publicidad, ¿no? Un título básico, grande, con una tipografía específica y luego títulos en diferentes jerarquías. El marido feliz, bien alimentado y una serie de textos, bueno, que te está explicando las ventajas de adquirir cocinas corcho, ¿no? Esta cocina con horno. Por lo tanto, se debe a él y no puede enfermar. Y hay multitud de ejemplos de medicamentos para que no te duela la cabeza, por si el hombre tiene ganas de charlar o de mantener relaciones o de cualquier otra cosa, tú no puedes estar enferma. Ni descuidar tu físico. Porque la obesidad, aquí está anunciando una java adelgazante, es antiestética, peligrosa. Ya hablábamos antes, ¿os acordáis? De de las prescripciones o de las recomendaciones para ser una mujer deseada y no perder al marido, ¿no? Pues, aquí te está hablando de que la obesidad, esto sigue sucediendo hoy, ¿no? El tema de la búsqueda de la delgadez y tal, pero no orientada al marido. Ahora se anuncian mujeres extra delgadas, y de hecho se han censurado en muchas ocasiones los anuncios de las modelos que desfilan en pasarelas, que los modistas o diseñadores buscan excesivamente delgadas, pero no por el marido, sino otro tipo de orientación. Y aquí sí que era por conservar al marido. Y este que lo he puesto antes porque es que este me gusta especialmente. Y fijaros hasta qué punto llega la propiedad, la asunción de la mujer como propiedad del hombre, que esto es una asistenta. Y fijaros en el texto. Os dejo que lo lea. Si es usted celosa, administradora de los intereses de sus amos, ojo, no emplee para el alumbrado de la casa otra lámpara que la esta. Por sus amos. Es decir, la asistenta o la ama de llaves o la... Es que no me gusta decir la palabra chacha, ni es despectivo. La asistenta es propiedad de sus amos, o sea, de la gente, de sus empleadores, ¿no? La empleada es propiedad de sus empleadores. ¿Cómo sienta esto? Aquí a las mujeres que tenemos. Aquí veo a Ángeles muy seria, Rosalía muy seria. Pues esta era la realidad.
Esta era la realidad. Y esto no es más que, repito una y otra vez, una plasmación de la realidad, ¿no? Y ya como colofón, cómo dominar a las mujeres sin látigo, es decir, sin la fuerza bruta, ¿no? Sin dejarle moratones, que era la primera imagen que vimos, ¿no? Os dejo también un poquito para leerla. Esto es un libro que se vende por 37 pesetas de aquel entonces. Ellas, fijaros, el dibujo además, la iconografía tan directa y tan evidente, o sea, tan explícita, ¿no? Ellas le obedecerán, le admirarán, y no una, pone 3. Le querrán ardorosamente, por lo que su vida será un verdadero Edén. Perdona, Belén. Sí. Por conectarlo un poco con la actualidad, hoy en día en YouTube hay muchos hombres que se venden como la ciencia de la seducción y tienen estos mismos eslóganes, ¿no? Se han convertido en virales, ¿no? Por ser coach del amor y dar cursos a otros hombres de cómo seducir a las mujeres, que al final en los vídeos se ve un poco como muchas veces simplemente reproducen el acoso callejero o estos tipos de eslóganes de la mujer se va a hacer la difícil y hay que seguir insistiendo e insistiendo, ¿no? Entonces, un poco conectarlo con la actualidad. Gracias, Iria. De hecho, ya está. Vamos a ver ahora, es que no quiero adelantaros nada, pero precisamente Carmen va a hablar de eso. Estamos yendo para atrás un poco, bastante, cosa que es importante para vosotros como educadores. Bueno, es importante para toda la sociedad, como padres, como madres, como educadores que somos. Pero es cierto, se están dando instrucciones y de muchos tipos. Ahora lo vamos a ver. Hubo un momentito, y esto lo voy a pasar rápido porque el periodo que nos afecta y el que yo me decidí plantearos será en la primera mitad, pero sí hubo un momento de conquista igualitaria durante los años 80 y 90 en la publicidad, donde vemos igualdad, ¿no? Vemos un anuncio de los Vespinos y vemos a dos chicos, un chico y una chica. Vemos un anuncio de ropa infantil y vemos a un niño y una niña. Yo lo he titulado La igualdad recuperada. Vemos un anuncio, no os acordaréis, pero los que seamos un poquito más mayores, el algodón no engaña, o el anuncio del famoso Colón, creo que era, de la tele. Productos de limpieza, aunque sea un mayordomo, todavía costaba un poco romper determinado esquema, pero es un hombre el que está anunciando un producto de limpieza, ¿no? Ya no es la típica asistenta, sino que es un hombre. Y anuncios de coche, ¿os acordáis? Bueno, las dos Carmen, Alberto, que tú que serás de nuestra edad más o menos, un poquito más joven, el Hubs, ¿no? Este eslogan tan famoso de jóvenes, aunque sobradamente preparados, la generación esta, ¿no? De los 90. Y anunciando un coche, sale una chica que es apta para conducir un coche, ¿no? Cuando normalmente los coches salían siempre representados, los conductores eran hombres. Y otro anuncio, ¿no? Es ella, ¿no? La que se lanza, un anuncio de crema de afeitar, es ella la que se lanza a él, algo anteriormente totalmente impensable. O fijaros cómo cambia la publicidad, ya no se utiliza tanto el texto, las imágenes son eminentemente ya provocativas e ilustrativas para no tener que utilizar texto. Como ella está totalmente seducida por este olor que le da un cachete al compañero, se supone, ¿no? De trabajo. Y también ya los hombres salen en ropa interior, ¿no? Este es más antiguo y este un poquito más reciente ya, pues, con el culto al cuerpo, ¿no? Que sobre todo empieza a surgir en los 90.
y el famoso ellos son iguales que ella, de cierto modo, al lucir la ropa interior, ¿no? O publicitar la ropa interior. ¿Y qué se produce tal y como ha dicho Iria? Pues nos encontramos en un momento de involución, creo, en mi opinión. En el siglo XXI, partiendo de canciones, y os he puesto este ejemplo de Jennifer López que me llamó muchísimo la atención cuando leí la letra, la famoso El anillo pa' cuando, ¿no? O sea, estamos luchando por ser independientes, por ser mujeres que no necesitamos un hombre al lado, con una profesión, y aquí estamos pidiéndole el anillo, se supone la alianza o el anillo de compromiso para casarnos, ¿no? Y estar al lado de ellos o de él y estar como a remolque otra vez, lo dejo abierto, ¿no? Y luego los contenidos subliminares de este tipo de música, ¿no? Sin mapa, conoce la ruta, así que me gusta, sigue aquí, papi estoy para ti, dale atrás, que así somos las del Bronx. Se puede trasladar a cualquier otro tipo de música de este tipo, ¿no? Iria decía que había coach masculino tratando de seducir a las mujeres, pero las mujeres también han cambiado, prefiero a las mujeres jóvenes en su rol o en sus métodos de seducción del hombre. Esa libertad de acción que conquistamos, es decir, poder hacer las mismas cosas que un hombre y poder decidir a nivel, por ejemplo, de sexo, ¿no? Decidir nosotras que queremos estar con un hombre sin buscar pareja, también ha llevado a que se produzcan este tipo de situaciones y se cosifique a la mujer a nivel sexual en canciones, en anuncios, porque es tan fácil de acceder a ella que antes se necesitaba un cortejo. Por ejemplo, pongo mi ejemplo personal, ¿no? Voy a recurrir a los adolescentes de los años 80, pues si te dabas un besito, primero era sin lengua. Y cuando era con lengua decías, uy, es que es con lengua. Y, ¿sabes? No sé si me explico bien. Era como unos pasos que había que seguir. La mujer aún tenía cierto pudor, heredado, lógicamente, de épocas anteriores, y el hecho de que una mujer se prestara en temas de relaciones con hombres, hacer cosas con su novio, por ejemplo, requería un proceso. Ahora es más inmediato, entonces el hombre se cree con el derecho se cree con el derecho, no, voy a rectificar. La mujer le ha concedido ese derecho, en cierto modo, y en algunos casos, a ese tipo de acciones, ¿no? Y es la misma mujer, en muchos casos, la que promueve o incita a este tipo de situaciones. Volvemos a la publicidad. Hay ejemplos publicitarios desacertados. En el tema de... Belén, perdón por interrumpirte. Sí, no, pero interrumpí lo que queráis. Dime. Es que la conferencia es hasta las 9, ¿no? Pues no puse final, pero yo ya estoy terminando. Y la de Vale, Carmen va a ser más breve que la mía. Como tiene que hablar esta mujer, pues claro, estamos un poco apurados. No te preocupes, que ya termino. Vale, gracias. Nada, aquí simplemente están hablando de los peligros de la bebida, del alcohol, ¿no? Pero aquí está diciendo, bueno, de los daños físicos, conflictos familiares en el chico y en la chica, embarazo no deseado, por no tener protección. ¿Por qué ella es la responsable de los embarazos no deseados? Son responsables los dos, ¿no? Creo yo. Lo lanzo. Otro ejemplo poco acertado, un anuncio de juguete en Carrefour. C de campeón y C de cocinera. Ahí estamos otra vez volviendo al rol, porque no, cocinero también, ¿no? Y ponemos en la cocinita que os he dicho de un color neutro. Y ya voy muy rápido. La mujer que no cuida su plátano viene otra y se lo come. Esto es actual, ¿eh?
connotaciones sexuales, evidentemente, no os digo. Y ya pasamos a uno que es ya más heavy, que está anunciando un preservativo XXL y te muestra la boca de una mujer que, en fin, no quiero ser, es que la misma, lo gráfico de la imagen ya se describe por sí misma, ¿no? O sea, los tiritas del daño que le ha producido el uso de este producto. Luego otros, y ya vamos a pasar a Carmen. Ella ha sufrido malos tratos. A mí me parece totalmente desacertado que en un anuncio contra el maltrato aparezca una mujer sonriente. Esto se podía haber enfocado de otra manera. Luego ya, si queréis, los que no tengáis prisa, hacemos un debate, porque es muy serio el tema del maltrato y de la violencia de género, de lo que va a hablar Carmen, ¿no? La vida es siempre más fuerte, sí, se podía haber puesto un antes y un después, se podía haber puesto, pero es que parece que se está riendo de algo gracioso que le han contado, ¿no? Esto es casos de la publicidad desacertada. Y bueno, esto también es muy desacertado. Para anunciar calzoncillos no hace falta esta última imagen. Y esto ha sido muy denunciado, también actual, porque es tan seductor el aroma de la colonia que tenemos aquí un hombre abalanzado sobre la mujer y 3 mirando lo que va a ser un acto sexual y probablemente o posiblemente o alberguemos la posibilidad de que pueda ser una violación, ¿no? También una publicidad muy desacertada. Y ya finalizo con lo que empezábamos, es decir, se cierra el círculo. La publicidad del machismo y la sumisión con la cosificación de la mujer, ya más evidente e imposible, que se está comiendo Daddy Yankee a una mujer atada en un plato, ¿no? Y se la está comiendo literalmente. Esto es violencia. Y bueno, tengo unas cuestiones, pero quiero pasar ya a Carmen. Muchas gracias. Voy a presentarosla, ¿vale? Belén, creo que vi que una compañera... Ah, mira, acaba de entrar. Nada, te iba a avisar porque la compañera estaba afuera esperando. Pero ya muy rápidamente, ¿vale? Ella es experta, Carmen Jiménez Aranda, es experta en derecho de violencia de género. Está, ahí no encuentro ahora... el de este que me envió. Bueno, tiene un cargo, preséntate tú, Carmen, que se me ha perdido el documento. Tiene un cargo, ejerce ahora un cargo en el Colegio de Abogados, precisamente, de responsable de violencia de género, incluso atiendes de oficio, ¿no? Bueno, habla tú. Buenas noches. Pertenezco a la comisión de turno de oficio y ahora mismo soy presidenta de la subcomisión de violencia. Llevo en el turno de oficio desde que se creó en el año 98 el específico de violencia, porque bueno, es en ese momento un poco cuando se ve la necesidad de que haya una asistencia a víctimas, si bien todavía no teníamos la ley integral, ¿no? La ley integral es posterior. Voy a hacer un inciso con respecto al anuncio de la Junta de Andalucía, que Belén decía que es desacertado, y puede que el resultado efectivamente sea desacertado. Cuando conoces cuál es o por qué se lanza ese anuncio, porque bueno, pues lo hemos estudiado, lo hemos visto, cuál ha sido el proceso, lo que se pretende lanzar es la idea de que de la violencia se sale. Es verdad que el resultado no es el que creo que para la gran mayoría que lo ve, claro, podía haber un antes y un después, pero es el dar pie a que la mujer que se encuentra dentro de un círculo de violencia vea que hay posibilidad si se da el paso. Para las mujeres, aún a día de hoy, es muy difícil dar ese paso. Tenemos que
gracias a todo el recorrido histórico que ha hecho Belén, podemos ver de dónde venimos. Y es muy difícil. O sea, hasta los años 70 la mujer efectivamente pasaba prácticamente, había excepciones y había posibilidad pues, de estudiar, pero eran la excepción, no era la regla. Y pasaban pues de estar bajo el dominio o bajo la autoridad del padre, de los hermanos, varones por supuesto, a la del marido. ¿Qué pasaba? Pues que siempre estaba dependiendo en todos los aspectos, y en un aspecto que es muy importante y que en todo el tema de violencia, pues nosotros lo vemos día a día, que es el económico. Nos parece, decimos, bueno, vamos a ver, no importa, da el paso, da el salto, bien, pero da el salto y ¿a dónde voy? ¿Qué me encuentro? ¿Qué tengo? Realmente, muchísimas veces para que la mujer dé ese paso es muy difícil. Cuando no teníamos ningún tipo de nada más que el Código Penal y teníamos que ingeniárnosla para aplicar ese Código Penal y para ayudar a la mujer a que denunciara, lo que se hacía era darle cobertura, pero una cobertura muy pequeña. ¿Por qué? Porque la mujer tampoco tenía el apoyo familiar. Cuando tú en los 90 te llegaba un asunto de violencia y te decía, pero es que esta situación no la puede usted seguir viviendo, es que están sus hijos, es que usted necesita dar el paso. Y ella siempre planteaba lo mismo, ¿dónde voy? No me puedo ir de mi casa, porque si me voy de mi casa, ¿dónde voy? No puedo acudir a la familia, no puedo acudir a los hermanos, por supuesto a las madres con esa mentalidad que se tenía en ese momento. Porque poco a poco vamos teniendo una mente más abierta. No todo el mundo, también es verdad que todavía hay muchas madres que no ofrecen el apoyo a las hijas cuando tienen que dar ese paso. Entonces, te decían, ¿dónde vamos? Sí, usted administración me da una solución momentánea, pero nada más que momentánea, porque además se producían situaciones que realmente el Código Penal no castigaba a lo mejor con una pena de prisión. Por lo tanto, el maltratador, aunque lo sentenciaban y finalmente tenía una sentencia condenatoria, a lo mejor era una multa o a lo mejor era una prisión de 2 meses, por supuesto no ingresaba en prisión. Por lo tanto, la mujer se encontraba con sus hijos sin ningún apoyo. Hay que resaltar algo que es muy importante en la figura del maltratador. Normalmente es un hombre que la violencia la ejerce exclusivamente en el círculo y en el ámbito familiar. Fuera de ahí, no. Fuera de ahí suele ser una persona empática, agradable, buen compañero de trabajo. Únicamente es en el ámbito familiar, por lo tanto, por eso es tan difícil muchas veces el que se crea, entre comillas, la versión de la mujer, que es nada más que en ese ámbito. ¿Qué conseguimos? Todo esto es lo que nos pasaba antes de tener la ley integral. ¿Por qué fue tan importante el que en el año 2004 esta ley integral se publicara y tuviéramos ese arma y tuviéramos los juzgados de violencia sobre la mujer? ¿Y por qué era tan importante? Precisamente pero esto fue en el año 2004, O sea, fijaos que relativamente es algo muy cercano. Era importante porque de esa manera sí que le podíamos dar un pequeño apoyo, porque tampoco es demasiado grande, pero sí un pequeño apoyo a la mujer. Se dice, y eso no es así, y muchas veces se saca de contexto a quien no conoce, que es que la ley directamente al hombre lo culpa
y protege a la mujer, sea como sea esa denuncia que se produce. No es cierto. Lo único es que normalmente este tipo de delitos, salvo que haya un par de lesiones, porque haya unas lesiones graves, estamos hablando de que son pequeñas lesiones o son que única y exclusivamente, y es un delito que se produce en el ámbito familiar, no hay testigos. No hay quien diga esto ha pasado de esta manera o de esta otra. Son versiones contradictorias. Por lo tanto, no es que se le dé más valor a la versión de la mujer, pero la versión de la mujer unida a una serie de circunstancias objetivas y que muchas veces la propia policía cuando acude a la llamada o algún vecino, que hay veces que hay alguno que sí, bueno, pues mire usted, yo he oído efectivamente cuando ustedes han llegado, y entonces es en eso en lo que nos tenemos que basar. Pero no es cierto ni es real que en un juzgado la versión de la mujer esté por encima o que el hombre ya cuando va a un juzgado de violencia esté condenado. Hay muchísimas sentencias en que si realmente, porque aplicando la ley los jueces tampoco pueden hacer otra cosa, no hay una prueba contundente por parte de la mujer y elementos periféricos que apoyen esa versión, el hombre no es condenado. Creo que con respecto a esta ley integral hay muchísima, pues, ¿cómo decirlo?, mucho mito y que realmente no es así. Lo que sí que ha hecho es que la mujer se sienta un poco más protegida. ¿Por qué? Pues porque en el momento que denuncia, y cuando la mujer denuncia o llama a la policía es porque realmente se ha producido en esa casa en la que normalmente hay hijos, por regla general esos hijos son menores, se ha producido una situación de violencia extrema y ella tiene miedo y llama a la policía, sabe que se va a poder quedar en esa casa, en su casa con sus hijos, porque la policía quien se va a llevar es al supuesto maltratador, igual que se puede llevar a cualquier otro delincuente que en un momento dado haya indicios de que se ha producido un acto violento. Entonces, la importancia desde que tenemos la ley integral es esa, la seguridad que en un primer momento se le da a la mujer. En segundo lugar, ¿cuál es otro paso importantísimo que se dio? Que cuando la mujer acude al día siguiente al juzgado de violencia y ha solicitado una orden de protección, no solo se le da una orden de alejamiento, sino también se dictan una serie de medidas civiles con respecto a sus hijos que a ella le da seguridad. Es decir, los hijos quedan ya normalmente bajo la guarda y custodia de la madre y se dicta ese uso de esa vivienda familiar para la madre y los menores y, como normal, vamos, en un porcentaje muy alto, el maltratador está trabajando, se determina también una pensión de alimentos para esos hijos. Ese aspecto que antes no estaba cubierto da una seguridad a la mujer a la hora de denunciar, que ya digo, les cuesta, sigue costándole, que sabe que desde ese primer momento está protegida, entre comillas, pero protegida. La orden de alejamiento, medida importantísima, sabe que en el momento que tenga una llamada, vea a esa persona alrededor de su vivienda, alrededor de su trabajo, que la sigue, denuncia de nuevo y ya tiene un nuevo delito, es un quebrantamiento de una medida cautelar que existe, que es el alejamiento. Entonces, de verdad que muchas veces cuando se habla de la ley integral, de los juzgados de violencia, de cómo son las situaciones que se producen, realmente se habla sin conocimiento de causa. Y se habla sin conocimiento de causa porque tampoco se sabe de dónde venimos. Y de dónde venimos es de una situación en que la mujer no tenía ninguna protección, ninguna, hasta el punto de que, por regla general, eran en casas de acogida, donde se tenían que ir, o en casas de familiares lejanos, nunca familiares cercanos, ni de su círculo de madre, hermana. No, tenía que ser a lo mejor un pariente o una pariente que tenía fuera del municipio o fuera de la ciudad. Y
Si no era así, y era en casos muy graves, porque si no, insisto, no daban siquiera el paso, llegaban al juzgado y decían que no tenían nada, que no, que había sido una discusión, pero que no había pasado nada. Claro, si la mujer, que es la única que está presente, no continúa con la denuncia no puede continuar. Ese asunto se tiene que archivar. Y no es que no se haya producido el hecho, sino es que ante la perspectiva que tiene, decide: no sigo adelante, no puedo seguir adelante. Un poco es la situación que se ha venido produciendo, insisto, que se sigue produciendo en esta circunstancia. La mujer todavía, y sobre todo, no quiere esto decir que la violencia nada más que se dé en determinados estatus sociales, se da en todos. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando se da en estatus sociales bajos, la mujer tiene una dificultad añadida para salir de ahí, porque, insisto, el tema económico es importantísimo. Si una señora que sufre maltrato tiene un estatus mayor, ella trabaja, él trabaja, y va a dar el paso, lo da y tiene una seguridad que la que se encuentra en que tienen empleos precarios, incluso aunque estén trabajando, pero a lo mejor están trabajando en empleos que ganan 500, 600 euros mensuales. ¿Cómo esa persona con 2, con 3 hijos menores, con las necesidades que tienen, puede seguir adelante? Llega el momento en que tienen que decidir si dan el paso y continúan con su denuncia o paran. Y, por desgracia, en muchísimas de las ocasiones paran. Por lo tanto, ¿es que eso es una denuncia falsa o esa sentencia absolutoria está basada en una denuncia falsa? No, no tiene nada que ver. El tema de las denuncias falsas, que son un porcentaje pequeñísimo, con las situaciones que se producen y que dan lugar posteriormente o bien al sobreseimiento del procedimiento, ya que en el mismo juzgado de violencia sobre la mujer queda archivado, o que dan lugar a sentencias absolutorias, pero es por la no declaración de la mujer en el momento en que lo tiene que hacer. Y en un porcentaje, ya digo, altísimo, es por aspectos económicos y porque realmente la mujer tiene apoyo, pero a lo mejor no tiene todo el apoyo que debería tener. No, es difícil, ¿no? Pero no tiene todo el apoyo que debería tener, no solamente de la administración, sino también de su propio entorno, de su propia familia. Y con respecto a lo que decía Belén, del retroceso que estamos sufriendo, efectivamente, nosotros en el juzgado de violencia, y no en el juzgado de violencia, sino en Fiscalía de Menores, estamos viendo que esos estereotipos que se ven en programas de televisión, pues no sé, me imagino que en las plataformas de internet, en las canciones, todo esto está llevando a que de nuevo la mujer esté asumiendo unos roles, pues, en el que ven normal un determinado control por parte del hombre porque consideran que eso es, de alguna manera, que la tiene en cuenta, que le importa, que la quiere. ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo viene la denuncia? Cuando, por lo que sea, esa relación no continúa y como él ha creído que ella hasta ese momento le estaba dando, pues eso, controles, acceso a móviles, a cuentas, a correos ¿cómo se llaman? Las de estas del correo electrónico o de cualquier red social, a lo que son las contraseñas, perdón, que no me salía, las contraseñas de correos. En ese momento, cuando digo, oye, hasta aquí hemos llegado, no quiero seguir contigo, es cuando viene la reacción violenta, porque esa mujer que tú creías de tu propiedad resulta que no lo es, que ha dado un paso y que ha dicho, oye, hasta aquí hemos llegado, ya no sigo.
y estamos viéndolo, insisto, en la Fiscalía de Menores, relaciones de menores ambos, porque, vamos, para que lo veamos en Fiscalía tiene que ser menor el agresor, no el supuesto agresor, el denunciado. Pero lo vemos cada día más y nos llama la atención porque creíamos que, o pensábamos, los que somos de las generaciones estos, que es verdad que hay una gran diferencia, en los 80, 90 hubo a lo mejor no una igualdad real, pero casi, que la sentíamos también en el ambiente y en la sociedad en la que vivíamos, no solamente se reflejaba, que además la publicidad refleja muy bien la situación real de la sociedad, y hemos retrocedido mucho, y muchas veces en las reuniones que tenemos lo vemos como algo preocupante, porque creemos que está fallando esta ley integral que se refería a un aspecto general, iba dirigida a educación, iba dirigida a lo laboral, a todo, pues creemos que en la educación, no sabemos en qué, pero algo falla. Y es preocupante el ver cada día a mujeres más jóvenes y a hombres más jóvenes que vuelven a roles pero de muchos años. Insisto, no sé, yo creo que esto es algo que nos tenemos que plantear todos, ¿no? Nosotros nos lo planteamos en los juzgados, a los jueces también pero yo creo que es un problema de la sociedad. No sé por qué, de nuevo, no sé por el tipo de relación, por qué, pero se está cosificando otra vez a la mujer y el hombre pues como que considera que es su propiedad. Muchas veces los problemas cuando no es un maltrato que ha venido sufriendo la mujer a lo largo del matrimonio o en la relación que ha mantenido, las situaciones de maltrato se dan principalmente cuando se produce la ruptura de la pareja. Por eso cada vez también es mayor las situaciones de denuncia en parejas que no están ni casadas ni tienen hijos, sino que tienen una relación de pareja y cuando se termina, normalmente es cuando la mujer termina, es cuando se produce esa situación que a lo mejor en lo que es la relación, bueno, ha podido haber algún que otro, por lo que luego ellas cuentan y tal, pero que lo han ido asumiendo, la violencia real aparece en ese momento. No sé, creo que es algo que deberíamos plantearnos desde todos los aspectos. Y bueno, si queréis hacer alguna, porque no me quiero seguir enrollando con esto, creo que os he dado una visión, porque tampoco es vuestra materia, una visión un poco general. Si queréis hacerme alguna pregunta, alguna cuestión que yo pueda responderos, pues aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Carmen. ¿Queréis hacer? Bueno, antes de nada, yo quería que... Belén, no se te escucha, tiene el micrófono apagado. Gracias, perdona. Bueno, muchas gracias, Carmen. Yo quería que ella estuviera para que diera sustento legal un poco al discurso, ¿no?, que hemos visto, que es importante saber por qué estamos así ahora, y no es que no es que queramos ser más visibles que los hombres, ¿no?, que es lo que ha intentado ella decir o que ha dicho, sino que durante tanto tiempo hemos estado silenciadas y hemos estado tapadas, como he intentado mostraros a través de la publicidad, hay muchas formas de mostrarlo, que ahora se intenta conseguir la igualdad, pero es tan difícil que, como bien ha dicho, es que no puedo decir una frase, no puedo mejorar la frase. Llegó un momento en los años 80 y 90 que casi hubo una igualdad real, y ahora estamos involucionando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? No es que queramos ser más visibles que vosotros, en ningún momento, solo que la historia nos lo ha puesto muy difícil. Entonces, bueno, yo lo lanzo ahí
y vosotros sois los protagonistas. ¿Alguien que haga alguna pregunta, duda? Sí, yo quería comentar algo. Sabemos que los avances legislativos en materia de feminismo, ¿no? Al final generan un marco y van cambiando la conciencia social, ¿no? Pero es verdad que también hay un riesgo y es que se genera un espejismo de falsa igualdad que estamos viendo ahora con los últimos estudios de la adolescencia, donde la violencia entre parejas es súper habitual, la idea de amor romántico está cada vez como más presente, ¿no? Y todos esos datos que recoge el Ministerio de la Violencia en la Adolescencia y además que nosotros vamos a trabajar con adolescentes, es brutal. ¿De qué manera se está abordando desde las instituciones? Porque nosotras como futuros docentes pues podemos sensibilizar, podemos generar un marco en el que, bueno, pues podamos incluso visibilizar situaciones de violencia que se estén dando en parejas de adolescentes, pero desde las instituciones se está trabajando de alguna forma en concreto, a nivel legal, a nivel social. A nosotros nos llega ya el problema. Quiero decir, yo como abogado de a pie, nosotros no podemos poner soluciones a eso. La legislación, yo creo que la legislación que hay y que se aplica es dura y es suficiente. El problema no viene de la aplicación de la ley o de que no haya una legislación para aplicar, sino ni de qué pueden hacer las instituciones, no sé, otro tipo de instituciones, desde luego desde los juzgados, desde lo que es fiscalía, poco podemos hacer. Yo creo que el problema real viene de la educación. No sé dónde se falla, no sé si es que a lo mejor, y me incluyo, consentimos demasiado a los niños, no los queremos ver sufrir, protegemos a los hijos de una forma exagerada, les damos absolutamente todo. Entonces, puede que venga de ahí. Es un problema social, no es un problema no es algo que ni las instituciones, ni la administración, ni incluso los educadores. Yo creo que es más global el problema. Y el por qué se ven, no sé, se está otra vez volviendo hacia atrás. Tal vez venga de ahí, de ese proteccionismo, de esa protección que damos a los hijos. Ya digo, yo me puedo incluir la primera, ¿no? Y he intentado no hacerlo. Yo tengo 2 hijos varones y estando en el ámbito en el que estoy, siempre me han dicho lo mismo, mamá, qué pesada eres, mamá, qué pesada eres. Digo, sí, yo seré muy pesada, pero es que yo creo que os tengo que trasladar lo que veo a diario en mi trabajo. Me dedicara a otra cosa, pues os transmitiría otra cosa. Pero realmente el por qué son así la generación nueva, no tengo respuesta e insisto, desde nuestro ámbito es difícil el que se pueda solucionar ni el que nosotros demos respuesta. A nosotros nos llega ya el problema. La respuesta tiene que venir, no sé de dónde, pero tiene que venir a lo mejor desde la propia casa, desde los propios centros educativos, porque el educar en igualdad creo yo que llevamos muchos años intentando hacerlo, ¿no? Y el que no haya roles de niño o de niña, o de que si un niño pide una cocinita, pues ya hace años en que el niño tiene la cocinita y no pasa nada, ¿no? Mis hijos uno tiene 23 y otro tiene 19 y mis hijos han tenido amigos que han querido cocinita y que han ido a su casa y han jugado a la cocinita. Es decir, yo creo que creo que viene más del proteccionismo y por otro lado de la forma en que se refleja en el tipo de música, en el tipo de... No te puedo decir otra cosa, no sé si te ha ayudado, pero creo que es lo que te puedo transmitir desde mi experiencia.
Gracias, Carmen. Yo no preguntaba tanto de dónde puede venir, que más o menos creo que todos lo podemos percibir. Ahí en este mundo globalizado los chicos y las chicas están expuestos en las redes sociales a cantidad de información que reproduce esos patrones de desigualdad, pues a través de los juegos, las películas, el porno, que además lo empiezan a ver desde muy pequeños. Y al final también, aunque ahora identifiquemos que la adolescencia genera esas relaciones de desigualdad y de violencia, son patrones aprendidos, lo ven en sus casas, lo ven en los padres, en gente más mayor, aunque haya diferencias, pero es algo que no ha habido no podemos decir hemos conseguido una sociedad igualitaria y ahora hay un retroceso, porque además los datos tampoco se pueden comparar porque no había estudios de este tipo, a lo mejor en mi generación cuando yo era adolescente, con lo cual el origen al final, pues bueno, el sistema patriarcal es una estructura que está muy bien engranada y en todos los ámbitos se reproduce ese machismo. Pero sí que me llama la atención que en el sistema que nosotros vivimos se le pone mucho hincapié a lo punitivo, que me parece bien, que tiene que haber legislación, que tiene que haber castigo, y a lo mejor, y esa es la parte que nos toca a nosotros, se está descuidando pues todo el aspecto que tiene que ver con remover esas estructuras a nivel educativo, de cambiar las estructuras de pensamiento y que no hay una voluntad política fuerte para que eso se haga. Entonces, es una forma de poner parches, ¿no? Pienso, lo legislativo, que tiene que estar, pero que al final lo estás removiendo desde lo educativo. Sí, por seguir un poco en la dinámica de Vicky, es que creo que también hay también cierto pudor en incorporar, digamos, ciertas enseñanzas o ciertos aprendizajes en el tema educativo con respecto a este tema, al tema de las relaciones. Yo, por poner quizá una idea, yo como padre, la experiencia que he tenido como joven, cuando yo era adolescente, con mis padres que eran más mayores, de la otra generación, en los 80 y los 90, es verdad que seguramente también había machismo y también había digamos, todo este desorden de lo que estamos hablando ahora. Estoy conforme con Vicky, a lo mejor no se medían tanto las cosas. Pero es verdad que la diferencia es que quizás en los 80 y los 90, en esa etapa, las relaciones también se iniciaban en otro contexto y mucho más tarde. Estamos viendo como los jóvenes cada vez beben antes, fuman antes, tienen relaciones sexuales antes, todo lo hacen antes. Y a los jóvenes, bueno, nunca a los jóvenes, una de sus características es el control de sus emociones. Pero si los exponemos a ese tipo de cosas antes, todo esto sucede antes. Y es verdad que antes había un control parental. No quiere decir que los padres fueran menos machistas o que no fueran más cerrados, pero de alguna forma había cierto respeto, había ciertos roles que se mantenían más sujetos a ciertas edades más tempranas, ¿no? Pero yo creo que este desfase que está produciendo ya, que vemos como niños a edades muy tempranas desarrollan conductas machistas hacia las niñas, también tiene que ver con que los padres también han perdido el control sobre esos niños a esas edades tan tempranas. No sé si es que antes también había niños con 13 años machistas, pero no tenían la oportunidad de tener novias con 13 años. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo creo que esa es un poco la clave, es que todo empieza antes y todos los síntomas aparecen antes. Entonces, la misma enfermedad es la misma, pero adelantada. Y ahora nos encontramos con que tenemos que, como bien dice Vicky, introducir quizás algo que amortigüe todo este tema también en la educación y los colegios. Pero todavía nos da mucho. O sea, tenemos un tema todavía en España, el tema de la educación para la ciudadanía o educación para que prácticamente ya está hablando de PIN parental. Y, o sea, hay prejuicios en temas que parece como que moral queremos. En estos temas es todavía mucho más difícil, ¿no? Decirle que vamos a empezar a los niños con 10, 12, 13, 14 años a cómo tienen que tener sus relaciones con sus parejitas y yo creo que ahí todavía tenemos un camino, una barrera todavía mucho más gorda porque tenemos todavía mucho más prejuicio que con otros temas. Es un poco el análisis que yo hago. ¿Alguien más quiere comentar algo? Carmen Rosa, ¿quieres tú decir algo? No, el micro. El micro. El micro. Ahora. Es que me he tenido que cambiar de dispositivo. Bueno, pues darle las gracias a Carmen porque
Me ha parecido muy interesante, también tu parte, que la conocemos más, que es de corte académico, pero tener a alguien que nos diga en primera mano lo que pasa por un juzgado de violencia de género, pues se habrá ahorrado muchísimos detalles que nos hubieran puesto los vellos de punta, pero hay una cosa que yo me quedo con lo que ha dicho Carmen, y que ha habido una involución importante en nuestra sociedad en materia de igualdad y sobre todo en materia de visibilización de la imagen de la mujer. Cada vez está más distorsionada, aunque estemos más concienciadas, el uso de la imagen de la mujer cada vez es más violento, ¿no? Yo creo que en educación tenemos mucho que hacer y es el compromiso que tenemos que asumir quienes nos dedicamos a este tema. Y quiero recordar que también en los años 80 y 90 a nivel educativo había mucha más sensibilización para educar en este tipo de cuestiones, que hoy en día no existen. Uno de los estudiantes ha hecho una alusión a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que se tuvo que quitar del currículum por la presión política que existía en la década pasada, pero en los años 80 y 90 había algo muy habitual y que yo como estudiante de secundaria estudié, que era la educación sexual. Y yo creo que empezando por una buena educación sexual es como evitamos que el hombre vea o el adolescente vea a su compañera como una cosa que tiene capacidad para decidir sobre ella. Y en educación creo que tenemos muchísima responsabilidad. Es un problema social, como has dicho, un problema de toda la sociedad, pero como educadores y educadoras tenemos la responsabilidad de asumir nuestra responsabilidad en cómo abordar ese problema. Y yo empezaría por algo que hoy no existe, que es una educación sexual. Empezando por una educación sexual responsable, métodos anticonceptivos, en unas relaciones sexuales de respeto y de tolerancia entre chicos y chicas, ahí ya avanzaríamos mucho. Muchísimo, porque hoy quien educa sexualmente son las redes sociales y el porno. Ni en las familias se habla de esos temas. Hemos hecho una involución de 40 años, diría, porque todo el movimiento feminista de los años 70, que empezaron a abrir muchísimas vías para poder conseguir derechos sociales y políticos para la mujer, se están viendo nos estamos retrocediendo en este ámbito. Así que yo creo que sí que tenemos que tomar ese testigo y asumir esa responsabilidad que tenemos como educadoras y educadores. Eso era lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Yo totalmente de acuerdo. Que deciros que, bueno, a pesar de que los currículums sean impuestos, nos lo impongan, y nos cueste un poquito más, cueste más trabajo, más dedicación y robar tiempo a nuestra vida. En realidad la tarea del docente es esa, pero bueno, intentar introducirlo, como ha dicho Carmen Rosa, esa educación como algo transversal, como algo desde nuestra propia motivación, ¿no? A intentar construir unos jóvenes pues con otra mentalidad, que no se eduquen, como ha dicho Carmen Rosa, desde la espontaneidad de las redes, sin un control, sin unas directrices y sin una madurez para la que no están preparados todavía, ¿no? Porque ahí hay de todo, lo reciben todo sin un filtro y yo creo que nuestra labor es esa, ¿no? Filtrar, ser un tamiz de información. Claro, lo ideal sería que luego continúe en la familia, porque no podemos dejar todo el peso a la escuela, pero sí que en la escuela se produzca el grueso. De hecho, los niños pasan, yo digo niños, los alumnos, los estudiantes pasan 8 horas de secundaria, en este caso, en el centro, ¿no? Pues empezar por ahí e intentar, pues no sé, lo podíamos hablar hasta en clase, ¿no? Una escuela de padres para aquellos que estén menos preparados. Hay miles de posibilidades, ¿no? Que podemos abordar y bueno, es reto vuestro, que os vaya a dedicar a formar a estos jóvenes.
Yo, si nadie tiene nada más que decir, doy las gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo lo único que quiero es las gracias a Belén y Carmen y a vosotros por haberme aguantado. Y nada, que para lo que necesitéis, si necesitáis algo, cualquier, a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a mi compañera, por supuesto, y sobre todo a vosotros por aguantar esto 2 horas, por ser tan participativos, por involucraros de algún modo en esta actividad que era voluntaria, que no se va a evaluar, y eso se agradece. Cuando emprendemos una actividad de este tipo que no tiene nota, cuando asistís se tiene muy en cuenta. Y nada más que puedo daros las gracias, porque vosotros hacéis que nuestra profesión tenga sentido, con lo cual, gracias a todos. Y a ti, Carmen, por supuesto. A las dos, Carmen. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Bueno, ya descansad. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Luego.